Buenas tardes, profesores y estudiantes. Hoy les vamos a hablar sobre nuestros antepasados y presentes. Espero que aprendan y disfruten lo que hicimos. El primer punto que trataremos será de dónde eran nuestros tatarabuelos y bisabuelos. Por ejemplo, los míos son de Cartagena y Bogotá. ¿Y los tuyos, Ramón? Mis bisabuelos y tatarabuelos son de Bogotá, Magdalena, Cartagena y Antioquia. ¿Y los tuyos, Pascual? Los míos son de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena y Montería. Todos ellos fueron descendientes de inmigrantes de diferentes partes del mundo. Mis antepasados vinieron de Francia y España. Los tuyos, Ramón. Mis antepasados migraron de esos dos, de Italia, Inglaterra y el Líbano. Los míos llegaron de Italia y de España. La siguiente pregunta sería ¿cómo llegaron nuestros padres a establecerse en Cartagena? Mi papá nació en Cartagena, mi mamá en Bogotá, pero por culpa de la violencia y secuestros, mi abuelo decidió venirse para Cartagena. Mis papás llegaron a establecerse acá porque mi papá tenía muchas más oportunidades de trabajo y por sus amigos. Mi mamá lo hizo por sus amigos y amigos. Los míos se establecieron en Cartagena porque mi abuela vivía acá y aquí nació mi mamá. Mi abuelo nació en Bogotá y tuvo a mi papá. Y mi papá se quería mudar acá y mi abuelo quería criar a mi papá en Cartagena. Otro punto que deberíamos de saber es cómo se conocieron nuestros padres. Los míos se conocieron en una plaza en Cali, fue amor a primera vista. Mi papá conoció a la hermana de mi mamá y por medio de ella se conocieron. Los míos se conocieron en el colegio, Ojobo. Duro. Por último, nos gustaría saber si algún miembro de la familia en algún punto de la historia ha sobrevivido a un accidente grave o a un desastre natural, terremoto, inundación o a una guerra. Mi abuelo se accidentó en carro con una amiga. Afortunadamente mi abuelo no murió, pero salió un poco mal, pero la amiga de mi abuelo murió. Mi papá sobrevivió a un accidente de carro, se partió 3 vértebras de la columna y tuvo una hemorragia interna, pero tuvo en cuidados intensivos por varios días. Mi abuelo Efraín, de parte de mamá, sobrevivió al Bogotazo revolución en el año 1948. A mi abuelo le pasó lo mismo, solo que iba acompañado de mi abuela, y por no usar el cinturón de seguridad falleció, pero gracias a Dios mi abuelo pudo sobrevivir al accidente. En mi familia encontré una bayoneta de 1874 que probablemente fue utilizada en la guerra de los 1000 días, guerra entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Dejó más de 100.000 muertos y a Colombia destrozada. Y en esa guerra perdimos a Panamá. El bisabuelo de Ramón coleccionaba armas y las conservó. Es muy importante porque es muy antiguo y porque la familia la tiene de generación en generación. El material de esta arma es de metal y madera. En esta guerra participaron otros países como Ecuador, Venezuela, Guatemala y Nicaragua. Gracias por escuchar. Otros objetos antiguos que encontramos fueron unos teléfonos de pared muy antiguos, que fueron coleccionados por la familia Ramón. Estos teléfonos pueden ser un modelo de los teléfonos de pared creados por Thomas Edison en 1879. Están hechos en madera y en metal. Para usarlo, la persona debía girar una manivela mientras los escuchaba. Una campana indicaba la entrada de una llamada o una conexión exitosa. Estos espejuelos de plata tipo John Lennon eran de mi abuelo. En aquellos días las gafas de plata, oro y acero
cromado eran muy de moda, se fabricaban en Francia y mi abuelo tenía unos de oro. 4, 3, 2, 1, ¡Mamá! acción. Feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Gracias por escuchar y esperamos que les guste. Ya, Chao.